Bienvenidos jóvenes a un nuevo video de nuestra asignatura. Hoy haremos un poco de práctica habilitando algunos de los tantos servicios que hay para acceso remoto en CentOS. Vamos a empezar con SSH. Asumimos que ya tienen instalada su máquina, que ya tienen acceso a Internet, que ya tienen definido si van a instalar de su DVD o de Internet. Yo voy a instalar de Internet, no voy a usar el DVD como repositorio, por eso es que no voy a ejecutar el comando de instalación tal como está en su, en su guía. Lo primero, si es que realizaron la instalación como está en su guía, por ejemplo aquí, si ustedes ven este pequeño recuadro acá, si marcaron esa casilla al momento de instalar su CentOS, ya sea virtual o en máquina física, ya no necesitan eh, realizar el, la instalación de SSH, quiere decir que ya la tienen. De todas maneras, ¿cómo lo pueden verificar? Hay varias maneras. Vamos a cambiarnos como superusuario para poder hacer las tareas de configuración. Por ejemplo, en su guía, ustedes tienen que para instalar SSH server y cliente al mismo tiempo, desde su DVD, el comando sería todo esto. ¿Ya? Pero yo voy a ejecutar el comando sin estas opciones de acá, porque no quiero instalar del DVD, sino directamente de los repositorios que hay en línea, que es la configuración por defecto. Entonces, por ejemplo, voy a tratar de instalar OpenSSH Server. Observe. Voy a poner yum -y para que no me pregunte si quiero instalar. Le digo instalar OpenSSH Server. Solo ese, para probar. Qué bueno que pasó esto. Fíjense que puede ser que su servidor, su servicio de actualización bloquee el, el archivo que se necesita para poder instalar. Entonces, la forma de habilitarlo o de evitar ese problema es poner kill -9 y este numerito, el que le salga ahí, no siempre sale este número, depende de cuál le asigna el sistema operativo. Entonces, esa sería la manera. Ahora, aquí está la verificación de que ya está instalado. Fíjense, cuando ustedes tratan de instalar, lo trata de hacer, pero aquí le dice, fíjense, el paquete de OpenSSH Server, esta versión already, significa ya está instalado y en su última versión, entonces nada que hacer. Cuando ven este mensaje quiere decir que ya está instalado. Lo mismo pasaría con el cliente, fíjense. Estoy mostrándoles cómo verificar eso. Fíjense, lo mismo. En este caso, no necesitan, me faltó la S. Fíjense, lo mismo. No necesitan instalarlo porque ya está. Entonces ya no tienen que hacer todo el procedimiento que ustedes tienen en su IA. Por ejemplo, la instalación, el inicio, la habilitación para inicio automático. Esto solo lo habilita para inicio automático, no lo levanta. O sea que si ustedes solo hacen ese paso, necesitan reiniciar su máquina para que el servicio levante. Suponiendo que lo están instalando de esta manera porque marcaron la casilla que antes les mostré. Y esto sí lo levanta. O sea que si no quieren reiniciar, levantenlo. La mayoría comete el error de hacer esto. Con eso ya lo levanta. Pero no hace este paso en todos los servicios que vamos a ver. Entonces por eso no levanta solito cuando reinicia la máquina. Después, o sea que ya no necesitamos dar permisos en el firewall. A lo mucho lo que necesitamos es jugar con algunos de los parámetros que hay en su servidor y luego ya podemos
hacer pruebas. Entonces, algunos de los parámetros que yo les he dado están en su guía y su utilidad. Fíjense que puede ser que algunos no estén y otros puede ser que estén. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden modificar esto a conveniencia según se les solicite. ¿Ya? Podemos verlo en el archivo, este de aquí. Fíjense, voy a cambiar al directorio SSH y voy a hacer, fíjense que acá en este directorio hay varios archivos. Ustedes el que necesitan ver es este SSHD, ese es el del servicio. Entonces fíjense que algunas cosas están comentadas y otras ya están establecidas. Es así que, por ejemplo, el banner, aquí dice nada, ¿ya? Ustedes pueden establecer un banner de bienvenida, el que ustedes deseen. Yo no voy a tocar nada, eso se lo voy a dejar para que ustedes lo trabajen según lo que necesiten. Entonces, vamos a hacer pruebas. Ya sirve como cliente. Para poder verificar eso, voy a abrir una consola en Windows y antes de hacer la prueba voy a ver qué IP tiene, perdón, IP A. Entonces, siempre busquen un ENS33, no le hagan caso a este BD0. ¿Ya? Este es un dispositivo virtual que habilita normalmente cuando ustedes instalan el escritorio. Entonces la IP que yo tengo en mi caso es esta de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y vamos a ir a la consola de Windows. Les decía que Windows 10 ya tiene clientes SSH, entonces puedo hacer, por ejemplo, esto. 192.168.0.20. Fíjense que aquí me está diciendo que ya existe una referencia a esa IP. Entonces lo que hay que hacer es tratar de editar ese archivo y buscar la línea 7. Seguramente yo ya en algún momento he utilizado eso. Entonces 1, 2, 3, 4, 7, la última. Lo borro porque quiere decir que antes yo lo usé y me está diciendo ya hay una huella con esa IP. No sabe qué hacer, entonces la forma más fácil es eliminarla. Ahora voy a intentar de nuevo y ven, ahora siempre que se conectan por primera vez a un equipo y no está registrada la huella que le manda ese servidor, les va a decir si ustedes quieren continuar. Si le ponen yes, fíjense que este es un error que comete la mayoría. Clic se ponga yes o no. La mayoría ponen y o n. Cuando dice yes, barra no. Voy a poner la contraseña del usuario Roberto que estoy utilizando y fíjense, ya estoy dentro del centro. Entonces ya una vez estando acá, yo puedo hacer cualquier cosa que me tenga permitido hacer centro. Con el usuario que tengo. Como yo tengo la contraseña del root inclusive, yo podría estar trabajando con el root y poder hacer cualquier tarea administrativa. Voy a salir y vamos a probarlo desde otra máquina. Aquí tengo una instalación con OpenSUSE y voy a hacer lo mismo. Aquí tiene esta máquina, tiene la 7. Entonces me voy a conectar desde esta máquina que tiene la IP 192.168.0.1 máquina a la máquina 192.168.0.20. Lo mismo quiere decir que antes, esto les puede pasar cuando ustedes instalen su máquina, hagan pruebas con SSH y por alguna razón deciden reinstalarla y entonces hay que ir a la línea que dice ahí, la línea 22, eliminar esa configuración para que cuando ejecuten SSH les vuelva a preguntar y ustedes le dicen sí, yes,
y él registra nuevamente la huella para ese IP. Fíjense que si le digo exit para volver al otro equipo y le doy con él, ya no me pregunta directamente, me da la contraseña, ¿no? Ahora, la prueba de que es un cliente, puedo agarrar, conectarme a la otra máquina, que es un SUSE, OpenSUSE, tiene la IP7. Me va a preguntar si quiero continuar. Me conecto y fíjense, con esto ya he verificado que mi máquina está funcionando como cliente y como servidor. En este caso serviría para conectarnos a una máquina que está en la misma red local en la que yo estoy trabajando. Entonces, no habría grandes problemas en ese sentido. Te dirán, ¿y cómo se hace si yo quiero conectarme a una máquina que está ubicada en otro lado y de la cual yo tengo su IP, conocimiento de su IP pública, de su nombre de dominio? Ustedes simplemente hacen SSH, ponen el usuario y luego el dominio. Entonces puede ser, por ejemplo, pongan online, o puede ser, si hubiera en la universidad, www.uagm.edu.bo, y que sea, le dan enter, va a ejecutar nuevamente la conexión y le va a pedir la contraseña de su usuario. Entonces, eso sería básicamente lo que pueden hacer con SSH. Ahora, algo adicional que pueden hacer con SSH es correr alguna aplicación que solo haya acá. Por ejemplo, en esta máquina tengo un IDE para programar entre otros lenguajes en Java, cosa que no tengo en esta instalación de CentOS. Si yo quiero conectarme para que pueda también redirigir los mensajes mandados por el sistema de ventanas X del otro servidor, pongo "-X" y me conecto con el otro servidor. 192.168.0.7. Me voy a conectar. Te verán, si ya me preguntó, ¿por qué me vuelve a preguntar? Porque aquí estoy con este usuario, con Roberto. Hace rato hice el SSH con Roberto. Entonces, cada usuario en su directorio de trabajo tiene un archivo de configuración que registra las huellas y los servidores a los que se conectan. Entonces, fíjense, yo voy a agarrar y sé que acá tengo un comando que se llama IDEA. Entonces voy a agarrar. Esto no tendría que hacerlo porque ustedes no tienen este otro equipo, es solamente una prueba. Entonces voy a lanzar un programa que tengo en la otra máquina. ¿Sí? Si es que funciona correctamente, entonces debería lanzarme, fíjense, me está lanzando un programa que yo tengo al otro lado. Obviamente este tipo de conexión va a consumir más ancho de banda, sobre todo si lo trabajan por internet, que una conexión solamente en modo consola. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta al momento de hacer este tipo de conexión. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el otro? Lo voy a cerrar. ¿Sí? La diferencia con el otro es que el SSH lo hacía, fíjense, con "-X", para redirigir los mensajes del sistema ventana X, y sin el "-X", así, fíjense, "-X" mayúscula, para solamente consola. No pueden hacer esto desde una consola Windows, porque Windows no tiene una forma de interactuar con el sistema de ventanas X. Sí podrían hacer solamente para consola, como le mostré hace un momento. Otra cosa que pueden hacer es hacer copias. Entonces, si ustedes quieren hacer copias, por ejemplo, yo tengo acá algunas carpetas, voy a crearme una carpeta aquí en Home Roberto que se va a llamar copias. Y me voy a cambiar este directorio de copias,
Y aquí no tengo nada, ese es mi directorio actual. Me voy a traer algo de la otra máquina. Vamos a ver qué hay. Por ejemplo, me voy a traer este archivito, que es un archivo con algunas variables definidas para algún tipo de lenguaje que no viene al caso de tocarlo ahora. Entonces, ¿cómo me voy a traer solo ese archivo? Yo quiero traer ese archivo aquí. Entonces, SCP, le digo, ¿con qué usuario de la otra máquina quiero acceder? De la otra máquina, el usuario Carlos B. Y su IP 192.168.0.7. Dos puntos, punto barra, y había un bootfml. Este punto es para indicar en el directorio donde llegues y dónde va a llegar. Va a llegar a barra home barra Carlos B. Ahí mismo, fíjense, en la otra máquina, ahí está el archivo bootfml. Entonces, voy, le digo, en el directorio que se llegue hay un archivo que se llama bootfml. Tráemelo aquí. La contraseña y lo voy a traer. Fíjense ahora, ya tengo el archivo en la máquina. Ahora, si yo quiero traerme varios archivos, eso sería con ruta relativa, que ya habíamos hablado de eso. Cuando yo quiero traerme con ruta absoluta, le voy a poner home, Carlos B. La verdad que esta opción sería la menos útil, porque escribo más. Y quiero que lo traiga al directorio actual. Y si quiero poner, eso sería ruta absoluta en el origen, ruta relativa en el destino. Pero yo quiero origen absoluto, destino absoluto. Entonces, absoluto es en mi máquina. Home, en este caso, para copias en el directorio que tengo actualmente. La contraseña y me va a traer todos esos archivos que tengo en esa otra máquina. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero, en vez de voy a borrar un archivo acá, a otro lado, acá, voy a borrar ese bootfml. ¿Ustedes lo ven? Ya no hay. Entonces lo que voy a hacer es llevar, ya no traer. Entonces fíjense que para traer pongo primero el origen de la máquina con su usuario, el directorio y qué quiero traer. Entonces si ustedes quieren, y quiero traer, ahora quiero llevar, entonces voy a poner SCP, lo que yo quiero llevar está en el directorio actual, entonces escribo directamente el nombre. Y luego presiono o digito el nombre del usuario en otra máquina, su IP o su nombre, dependiendo de cómo lo tengan. ¿Y dónde lo quiero? Lo quiero en el directorio donde llegue. Coloco la contraseña. Fíjense, ahora estoy llevando. ¿Ya? Aquí era para traer, aquí es para llevar. Entonces, de esa manera se puede utilizar el, el SSH para también transferir archivos. Entonces, eso sería lo que podemos hacer mínimamente con SSH. Se puede utilizar, por ejemplo, un programa en Windows que es más cómodo, el WinSCP, que se lo pueden instalar ustedes ya que es gratuito. Entonces, fíjense, y le digo conectar a esta máquina. Que quiero actualizar la huella del servidor. No tienen que no tengo que aumentar nada porque ya lo puse. Ahí. Y quiero entrar a copias. Entonces yo ahí podría traerme ese archivo a este otro lado o llevarme algo o eliminar, porque como estoy accediendo con mi usuario, puedo hacer lo que quiera si me está permitido. Por ejemplo, estoy eliminando eso, máquina en la cual llevé archivo. Claro que aquí es más cómodo porque no necesito saberme los comandos, simplemente saber qué me permite la aplicación. Entonces, aplicaciones como esta hay muchas que le van a permitir
hacer algunas tareas en modo gráfico, que esto es modo gráfico. Esto sería, esto sería solo con consola, que les va a permitir de fácil manera a lo que están acostumbrados trabajar con SSH, pero obviamente el mayor uso le van a sacar siempre desde la consola. ¿Por qué? Porque los programas a veces están dirigidos solamente a parte de lo que puede hacer la utilidad o el servicio y no implementan todo. Como WinSCP solamente es para llevar o traer archivos, no sirve para otra cosa más. Incluye carpeta. Bueno, ahora lo que vamos a ver, aprovechando que acá ha sido con root, ¿dónde estoy? Aquí estoy en ese directorio, aquí estoy en este. Ahí vamos, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la instalación del VNC. Entonces, como les dije, yo voy a instalar de los repositorios en línea, por eso es que no pongo menos disable repo igual asterisco y menos enable repo igual a C7 media pop install. Lo que voy a hacer es directamente instalar el VNC. Fíjense un detallito, voy a buscar en su guía y aquí, como sé que muchos no lo leen, dice opcional. Esto es opcional si no tienen el modo gráfico que hemos instalado, pero ustedes ya eligieron en la instalación de su CentOS, eligieron instalar Genome. Entonces, directamente lo que hay que hacer es instalar el servidor VNC, el software para servicio VNC. Entonces, menos bien, tal, fíjense, estoy haciendo así, repito, porque no estoy usando el DVD. Tiger VNC Server, que es una de las implementaciones que hay de VNC. Fíjense, no me pregunte, directamente instala. Entonces ya lo completo, muy diferente a hace rato cuando ya había. Perfecto. Ya tengo el VNC. Ahora lo que puedo hacer es crear escritorios remotos con mi usuario. Yo les aconsejo no utilizar el VNC con root. Se puede, pero les aconsejo no hacerlo. Voy a hacer con este usuario, entonces voy a ver cómo se inicia un escritorio remoto. Con el VNC server 2.1, por ejemplo. Me va a pedir que establezca una contraseña y yo normalmente no le defino otra contraseña para modo lectura. Listo. Cuando termine de ejecutar, aquí le dice, aquí está el archivo con el que se inicia el escritorio para el usuario Roberto, archivo de configuración, nuevamente el archivo, y un archivo de log. Lo que tienen que tomar en cuenta aquí que fíjense, les da el nombre del equipo y les dice con qué IP, perdón, con qué puerto está habilitando el escritorio remoto. Si ustedes hacen esto, por ejemplo, sin querer, de nuevo, fíjense, le dice ya existe. Entonces, voy a agarrar y voy a poner 2, pero le voy a aumentar algo más. ¿Qué sería lo que le vamos a aumentar? Le vamos a aumentar que me defina una resolución. Le voy a poner 2 menos geometry. Y le voy a poner 2048, como está en su guía, por 1152. Voy a ponerle más grande, pero basta con eso. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es habilitarme otro escritorio remoto. Observen. Voy a probarlo desde Windows. Voy a abrir el VNC. Y voy a poner 92.168.0.20. ¿En qué puerto? El 1, yo tengo que poner acá 5901. Fíjense que no me responde. ¿Por qué razón es eso? Les voy a explicar, lo tienen en su guía, para que vean que se les ha puesto esa información. Ustedes en su guía dice que tienen que habilitar, por ejemplo, si dice dar permiso solamente al servicio DNS Server, solo les va a habilitar al puerto 1. Nosotros no hemos hecho nada de esto en este demo. Yo les aconsejo hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque así van a poder especificar a qué puerto. Aquí cuando lo hacen de esta manera solamente le da permiso al 1901, o sea, para el puerto 1 en DNS Server. Si quieren hacer a otro, tienen que hacerlo de esta manera. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner firewall, pero como root, firewall, cmd, menos
tienen que especificar que sea permanente, no que sea temporal. Luego tienen que poner la zona para la cual se va a aplicar, normalmente van a ser para zona pública, que ya están definidas. Y lo voy a hacer con el puerto menos A. Y le digo, ¿qué puerto? 5900 y va por TCP. Voy a hacer otro para el 2 y va por TCP. Si quieren hacer un rango, pueden poner de 3 a 906, por ejemplo. Y luego hacemos un firewall CMD reloj. ¿No? Me faltó el menos. Ahí. ¿Cómo puedo saber? Fíjense qué es lo que he hecho mal acá. En realidad traté de conectarme cuando no había dado permiso a los puertos para que me deje acceder. Por defecto, el firewall de su servidor bloquea todos los puertos que puede que puede usarse como acceso a su servidor. Te dirán, pero ya lo levanté. Si no es suficiente levantarlo, hay que darle permiso en el firewall. Entonces, si ustedes quieren ver en qué puerto está corriendo una manera el VNC, o si está corriendo, es con este comando y esos parámetros. Y luego a la salida, porque si ustedes lo ejecutan así solamente, fíjense, les devuelve de todo. Si voy a filtrar ese resultado, le voy a decir que busque donde diga VNC. Entonces ustedes lo buscan y le dicen, bueno, hay uno en el puerto 1, que sería el puerto 5901, de Roberto, y otro en el puerto 2, también con el mismo usuario. Entonces probemos. Fíjense que ahora sí me deja. Pongo la contraseña y miren de chiquito que me sale. Eso es porque elegí no le puse resolución. Veamos cómo es el otro. Fíjense para que vean que no es el mismo escritorio y voy a dejar algo abierto. Voy a abrir una consola. Lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Entonces, voy a agarrar y nuevamente voy a abrir, pero esta vez en el 2. Permite, como es el mismo usuario con la misma contraseña, pero fíjense más grandecito. Comparen este con el otro escritorio. Entonces, yo les aconsejo siempre utilizar con resolución. Esto, fíjense, lo voy a demostrar para que ustedes lo puedan ver. La mayoría dice, ya lo hice, y se olvida que el procedimiento para hacer automático este servicio BNC está explicado más abajo. ¿Ven? Esto es. Yo les sugiero que no lo hagan, porque eso, si ustedes usan BNC Player, perdón, VMware Player, no les va a permitir maximizar ni cambiar el tamaño. O sea, esto va a quedar así chiquitito y para mí es incómodo. Ahora, si ustedes quieren hacerlo automático, lo pueden hacer. Entonces voy a cerrar esto remoto para que vean cuál error cometen en la mayoría de los casos. Voy a reiniciar la máquina. ¿Sí? Estable, ¿verdad? Y seguramente, como ya lo levantaron, la mayoría que quiere hacer, quiere agarrar y conectarse de nuevo a su VNC. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es siempre fijarse si está corriendo algún puerto, algún escritorio remoto con VNC y en qué puerto. Y no se olviden, no es suficiente levantar el puerto, también tienen que asegurarse que el permiso está dado en el firewall. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Este es el OpenSUSE. Ingresamos. Entonces ahí tenemos una consola. Y claro, la mayoría dice, bueno, ya lo levanté, dice, ¿no? Y tratan de conectarse. Y fíjense, no les deja. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ver si realmente, primero, si tienen acceso al servidor con un PIN. PIN 98, en este caso, mi servidor es el que termina con 20. Y fíjense si tengo acceso. Entonces, lo siguiente, van a su servidor y tratan de verificar
Si está corriendo. Si se fijan, no está corriendo. Entonces hay que levantarlo. Entonces lo que voy a hacer es buscar qué comando ejecuté. Porque, digamos, me da flojera escribirlo. En realidad sería lo más rápido escribirlo, solamente para que sepa. Al resultado del comando initial y le hago un grep pnc. Y ahí tengo los dos comandos. Voy a ejecutar el que ejecuté y se grabó como número 19. Lo ejecuto. Y si está todo bien, debería levantarme y decir, ya se habilitó en el puerto 2 con este usuario. Se vuelve a ejecutar el ps-pa pnc. De ahí sale, está corriendo. Entonces yo ya podría conectarme a SD. ¿No? Entonces eso es lo que deben tomar en cuenta cuando trabajan con PNC. Ya si luego quieren matarlo para que no esté disponible, ponen PNC server menos kill y el puerto, en este caso el 2. Si ustedes hacen un PS menos fea, ya no está corriendo. Esa es la manera en la que deben ustedes trabajar. Ustedes dirán, ¿por qué no hizo nada en el escritorio remoto? Porque es lo mismo que hacer lo que estoy haciendo acá. La única diferencia es que ustedes van a acceder desde otro lado. ¿No? Entonces, esa es la forma en la que deberían comenzar a trabajar si quieren trabajar con él. Ahora, si ustedes quieren probarlo desde otro centro de sus compañeros, pueden buscar, hay un utilitario, este es el Remote Desktop Viewer, es un cliente para probar SSH, BNC y entre otras cosas. Voy a levantar el BNC. Voy a tratar de conectarme acá, mayor comodidad, de conectar. Y siempre tienen que escoger aquí el protocolo. Cuando les toca probar en su examen se olvidan acá. Ni se fijan que acá no dice BNC si es que quieren probar BNC o si quieren probar SSH. Yo quiero probar BNC. Le pongo 192.168.0.20 en el puerto. Pueden ponerle puerto 2 o 5900. Es lo mismo. Voy a conectar. Vamos a pedir la contraseña. Y listo, ya estoy conectado al escritorio remoto probando desde la misma máquina. Entonces eso no se olviden de tomar en cuenta. Voy a volver a matar y listo. Lo siguiente que vamos a probar es el XRDP. El XRDP no está en los repositorios ya configurados en su centro. Entonces ustedes tienen que agregar el repositorio. Para eso obviamente necesitan internet. Entonces, ¿cómo se hace? rpm vh menos la URL así https // aquí no tienen que buscarse barra epel barra epel las 7.noach.rp. Lo han escrito bien. Y si hay un error en la URL, vamos a ver dónde nos hemos equivocado. Barra epel acá está el problema. Lates. Con eso ya estoy actualizado con un nuevo elemento en el repositorio y le digo que instale XRDP. Si ya está instalado, ya saben qué va a pasar. Esperamos que realice la instalación.
con eso ya instalado, procedemos a iniciar el servicio. Vamos a ponerle enable para que inicie solito cada vez. Si no quieren, no le ponen, pero si no, tendrían que hacer todas las veces esto que voy a hacer ahorita, que levante. Y por último, hay que darle permiso en Firewall. El XRDP, por defecto, corre en el puerto 3389 y usa TCP. Entonces, ¿cómo probamos esto? Vamos a venir acá. Fíjense que los Windows ya traen un cliente remoto. Entonces, pongo la IP. Aquí no es porque esté trabajando, sino que ya alguna vez la usé, por eso aparece. Si no, ustedes tienen que escribirla. No me está dejando. Vamos a ver qué hicimos, ¿no? Vamos a hacer un reload. Tratamos nuevamente. Ahora sí. Aquí tienen que poner algún usuario, su contraseña. Y esperar a que les muestre el escritorio. Y listo, ya está. Con eso ustedes pueden trabajar de forma remota utilizando XRDP. Esta es la forma de trabajar con el XRDP. Y una vez están conectados a su escritorio remoto, pues pueden hacer todo lo que la máquina remota les permita con su usuario, utilizando su escritorio pero de forma remota. Entonces, esa es la forma en la que deberían utilizarlo o podrían utilizarlo. El otro servicio que vamos a utilizar es el del FTP y una de las implementaciones que hay. Vamos a poner yum en y install bsftp. Esto va a instalar el servicio. Si ustedes quieren instalar el cliente para consola, hay que ejecutar otro comando. El cliente para consola es solamente así. ¿Ya? Fíjense, no estaba instalado el cliente para consola, entonces instalarlo. Luego, pues hay que darle permiso a los puertos. Normalmente trabaja en el puerto 21 y en el puerto 20. Yo les dije que mejor se acostumbren a hacer menos a puerto 20, pero para el 21 lo vamos a hacer por el servicio. Entonces, firewall, cmd, menos permanent, menos zona pública, add service ftp y el otro el puerto, que sería el 20. Y luego un reloj. Listo. Entonces con eso ya está habilitado el servicio. Tal vez no, falta levantarlo. Lo que vamos a hacer es system star psftp. Vamos a hacerle un status para ver si levanto. No está. Aquí el status. Fíjense que está corriendo y no tiene problema. Entonces yo ya podría probar a conectarme al FTP. Fíjense, vamos a ver el archivo de configuración. Aquí está el archivo de configuración, pues si ustedes quieren cambiar algunos de los parámetros, como se lo indica su guía en la parte teórica. Entonces veamos qué carpeta es la que comparte en modo público. Entonces, cuando nos conectamos como anónimo, que acá nos dice
pero en su guía, no es cierto, en su guía yo les he puesto que la carpeta que, que deben buscar es la siguiente. Entonces, si ustedes se fijan, solo hay compartido al público una carpeta que se llama pub. Porque si nosotros tratamos de acceder, por ejemplo, por el navegador, podemos hacerlo por el navegador, fíjense cómo, ftp barra 92.78.0.20. Lo pongo así, estoy accediendo a la carpeta pública. Que yo puedo hacer así, significa que voy a darle un usuario para loguearme. Me va a pedir la contraseña en el navegador, conecto y esta vez ya no me manda a la carpeta pública, donde me manda al directorio de trabajo del usuario. Esto mismo puedo hacer con el explorador de Windows, por ejemplo. Ven acá y si le dan así, van a la carpeta pública. Obviamente ahorita yo no he colocado ningún archivo. Si yo quiero compartir algo, pues tengo que agarrar como root, digamos, quiero aquí en la carpeta pública. No, ahí mismo, en la FTP voy a copiar algo que hay en el directorio de home, Roberto, copias, todos los que son SH. Aquí. Entonces, si yo voy al navegador, le doy un F5, fíjense, ya me deja ver esos archivos y los puedo leer. Como no tengo permiso de escritura, no puedo eliminarlos, puedo borrarlos. ¿Ven? Otra forma de hacerlo es desde el mismo centro con el Nautilus. Este es el Nautilus. Digamos que estoy en otra máquina, quiero conectarme por FTP. Entonces, FTP barra 0.7. Yo le doy ahí, fíjense, no conoce porque no es esa la idea, sería la 20. Ese es el correcto. Entonces podemos hacerlo como anónimo. Si lo hacemos como anónimo, me manda a la carpeta pub. Luego le voy a desmontar para que me permita conectarme de nuevo y le voy a poner ftp barra ASIP. Y esta vez le voy a decir un usuario registrado. Entonces le voy a poner usuario Roberto y su contraseña. ¿Lo ven? Ahora accedo ahí. En este caso no a barra home Roberto, sino a la raíz. Si quieren probarlo desde la consola, abren una ventanita. Abrir aquí. Fíjense desde la otra máquina virtual para que vean que sí se puede. Entonces yo acá voy a hacer ftp, haber instalado, si ha instalado comando. Le digo que quiero con el usuario Roberto y puedo darle, o si no, más fácil, 18.0.20. ¿Qué usuario quiero usar de la otra máquina? Se llama Roberto, le pongo contraseña y ustedes aquí, fíjense que cambia el ROM, ahora dice FTP. Están conectados por FTP a este servidor. ¿Con cuál usuario? Con el usuario que colocamos acá. Entonces, si le doy PWD, fíjense dónde están. Voy a cambiar a copias. Fíjense dónde están. Entonces, de esta manera ustedes pueden llevar o traer. Por ejemplo, si hago mget y le digo quiero traerme todos esos archivos SH. Entonces, voy a decir yes, yes. Quiero hacerlo por uno. Ahora, si yo quiero llevar, ya no utilizo mget, utilizo m. Caso lo va a llevar al directorio donde esté en ese momento. Llevo así. No quiero, no quiero, no quiero. Tampoco, tampoco, tampoco. Entonces, poner Q para terminar. Mándame Q. Entonces, para salir de esta consola, le ponen Bye o Exit. De esa manera, entonces pueden probar el acceso remoto por FTP. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Quisiera que lo vean con mayor detalle en su guía. Entonces ahí van a poder elaborar más preguntas. Todo por hoy. Nos vemos en
un siguiente video, jóvenes. Hasta luego.